Bueno, hemos hablado de turismo, lo han visto, esas son las previsiones de cara también a desembarcar todo el archipiélago prácticamente en Madrid la próxima semana en Fitur. Pero fíjense que cuando rascamos un poquito, bajamos, nos encontramos con titulares como esto: la pobreza femenina se cronifica en Tenerife. Cáritas atiende a 637 mujeres en el año 2024. Antonio Díez es el coordinador del estudio Mujer y Sinhogarismo de Cáritas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerle aquí en el programa en Canarias al Día, el repaso. ¿Se ha agravado tanto la situación del sinhogarismo en las islas, Antonio? No creemos que se haya agravado, sino que hemos empezado a identificarla o a definirla mucho mejor gracias a los proyectos y a la atención que estamos dando desde los recursos de Cáritas como de los servicios de atención de otros municipios. Es decir, no se agrava, sino que ustedes empiezan a poner el foco, a prestar atención. ¿Desde cuándo llevan entonces viendo y observando esos casos o ese aumento de casos? Realmente viene a consecuencia de la apuesta tanto de Cabildo como de la entidad, junto a otras fuentes que han colaborado en realizar un informe anual sobre la exclusión residencial en la isla de Tenerife desde el año 2020, tras la pandemia del COVID, donde pudimos empezar a poner nombre y apellidos a todas las personas que estaban en una situación de exclusión residencial extrema o una situación de exclusión social extrema. Eso nos ha permitido recopilar información durante los últimos 4 años y de ahí ha surgido este informe específico monográfico sobre la mujer, ya que empezamos a identificar una progresión en la identificación de casos de mujeres en este tipo de situaciones. Realmente hemos intentado profundizar sobre las condiciones de vida y las trayectorias de vida de estas mujeres para saber realmente de dónde vienen, qué ha pasado y por qué están en este contexto. Y lo que nos devuelven es que ya vienen previamente de situaciones de exclusión no extrema, pero sí severa o de riesgo de exclusión social desde la infancia, y muchas veces vienen arrastrando contextos de violencia tanto de género como intrafamiliar, como grandes carencias en medios para poder subsistir, que no han permitido nunca defender un proyecto de vida ni tener un estado de seguridad adecuado. Antonio, hubo un punto de inflexión cuando la famosa crisis económica del año 2008, no sé si lo acaba usted de nombrar, el COVID, la pandemia, ¿ahí se produjo otro nuevo punto de inflexión? Determinó durante al menos 1 año y medio, 2 años, un pico de elevación de personas que estaban en una situación de riesgo vinculado con el tema de la vivienda, que es lo que nosotros analizamos. Pero es verdad que después del COVID, tras 4 años, en el último informe del 2023, antes de este monográfico de mujer, también señalábamos o lo enfocamos sobre el tema del acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda está haciendo tanto daño, a lo mejor, como las condiciones del COVID en el 2019. El mantener o sostener una vivienda se está convirtiendo en un problema. Incluso aquellas personas que no tienen vivienda e intentan recuperar su proyecto de vida, intentando alcanzar una alternativa como hogar, también están encontrando muchas dificultades. Es que ese es el principal problema en nuestro país, lo difícil que es acceder a una vivienda, ya no solo comprarlo, sino alquilarlo. Claro, nosotros desde el conocimiento que tenemos de la atención de personas sin hogar siempre hemos visto esa carencia brutal que realiza el no tener un hogar, porque te rompe totalmente un proyecto de vida, tanto para sostener un empleo como para sostener un proyecto de vida familiar, como para aquellos que tienen hijos y tienen que cubrir las necesidades de sus hijos. Eso lo veíamos en el sinhogarismo desde hace décadas, en la atención que hacía Cáritas, pero es verdad que el contexto del acceso a la vivienda se está generalizando a otras capas de la sociedad y la población en general se está dando cuenta de lo grave que es no poder acceder adecuadamente a una alternativa alojativa. Ustedes destacan que la pobreza femenina en Tenerife se cronifica. Son 637 mujeres el pasado año, pero son mujeres que detrás vienen con cargas familiares. Claro, era lo que hablábamos. Estas 637 mujeres no solo son atendidas por Cáritas, sino por los sistemas de atención tanto de Santa Cruz y La Laguna, que han colaborado en el informe del 2023, en las situaciones más extremas. Es decir, generalmente están solas o en infravivienda en calle,
sin apoyo familiar de ningún tipo y en otras condiciones de gravedad muy graves. Lo que hablábamos en este monográfico de mujer que hemos publicado a finales de este año, en 2024, y que queremos darle divulgación en 2025, está vinculado con esas trayectorias de vida, donde ellas ya venían previamente de unas condiciones de exclusión social graves, que muchas veces viene por la asimetría establecida por la propia sociedad, donde la mujer tiende a ser la cuidadora de los menores o de las personas que necesitan ayuda en la familia, y se quedan solas en las estadísticas. Otro informe que tenemos a mano es el publicado en octubre por la EAPN sobre la red de la lucha contra la pobreza y la exclusión social a nivel europeo, que ya con los datos de la estadística de las comunidades europeas, a Canarias ya nos ponía en el segundo lugar a nivel de porcentaje elevado, con un 33,8%. De ese 33,8%, un 9,8% está en una situación de exclusión severa, y la mayoría de los casos, o el gran porcentaje de los casos, siempre tiene un rostro femenino. Y detrás está un hogar, a lo mejor con menores o con personas dependientes que necesitan de esa persona para sostenerlo. Claro, menores, personas dependientes, personas mayores. ¿Les ha sorprendido ese dato, el de las 637 mujeres, Antonio? No, al contrario. Precisamente lo que nos motivó a sacar el estudio monográfico de mujer era que esas cifras, creemos que aunque sea progresiva y estamos cada vez identificando con mayor facilidad esos datos, lo que estamos descubriendo es lo que llamamos sinhogarismo oculto, es decir, la mujer, al estar en un modelo asimétrico social, tiene que buscar otras alternativas para evitar empeorar su situación. Es decir, las estructuras tanto del sistema de protección como a nivel social, para la búsqueda de empleo, las condiciones de empleo, la conciliación familiar, o lo que hablábamos del cuidado de mayores, las cargas de cuidado más la responsabilidad de sostener a las unidades familiares, muchas veces ellas solas, no permite nos dan cifras muy elevadas, que nos hablan de que las mujeres tienen que buscar estrategias alternativas, porque el sistema de atención no está enfocado a la mujer. En constante equilibrio, me imagino, a ellas, ¿no? Exacto. Entonces es lo que llamamos sinhogarismo oculto. Buscan alternativas para sostener como pueden, aunque sean en carencia, el estar en domicilios que a lo mejor ya no reúnen las condiciones de una vivienda y es infravivienda, o alternativas como trabajar cuidando a otras personas cuando ellas ya están solas y no hay apoyo familiar. Cuidar a terceros ajenos que simplemente por tener un espacio donde vivir. Claro, el ser, por ejemplo, una persona interna, ¿no? Que claro, vive en esa casa y además trabaja en esa casa cuidando a los dueños de esa vivienda. Que muchas veces sin contrato, con condiciones muy leves, donde incluso nos hemos encontrado situaciones que al perecer la persona que está cuidando, la familia le pide abandonar el domicilio, claro, sin alternativa. Estamos hablando de una persona que oficialmente no ha cotizado, que no tiene acceso a ayudas alternativas, se ha quedado sin ingresos y sin hogar inmediatamente. Claro, y están 24/7. ¿Y qué hacen entonces cuando, supongamos ese caso, la dueña o el dueño de esa vivienda a la que ella está cuidando, estábamos diciendo sin contrato, 24 horas al día, los 7 días de la semana, fallece esa persona y los familiares dicen, oye, de aquí ya te tienes que ir? A veces intentan acudir al sistema de atención, pero como lo conocemos, el enfoque o la estructura que tiene mucho el sistema de atención de personas sin hogar está enfocado mucho hacia los hombres, porque las estadísticas encubren mucho este sinhogarismo oculto de las mujeres. Entonces siempre las cifras de sinhogarismo extremo, de personas que quedan en calle o sin alternativa de ningún tipo, las cifras de hombres siempre alcanzan el 80% aproximadamente, dejando o renegando solo un 20% a mujeres. Cuando se construyen recursos o servicios de atención, tienden a ser para hombres o mixtos. Ahí también identificamos que muchas de las mujeres, al no tener tanta variedad de recursos como los hombres para poder solicitar ayuda o alojamiento, incluso no los cogen. Claro. Por el tema de evitar a lo mejor recursos mixtos, porque volvemos a recordar que las mujeres, aparte de toda esta trayectoria de exclusión social, también vienen con historias de vida vinculadas con la violencia de género, la violencia intrafamiliar, intentan evitar contextos que ellas conocen que pueden ser agresivos para ellas. Dígame una cosa, Antonio, ¿hemos llegado a un punto en el que la pobreza se hereda? No a este punto, llevamos ya décadas señalando la intergeneracionalidad vinculada con la herencia de la pobreza. Al final,
tenemos que entender que las propias historias de vida que nos han relatado muchas mujeres en este monográfico, son mujeres de 20, 30, 40 hasta 60 años, lo que nos devuelven es que venían de contextos donde ya venían heredando la exclusión social. Están metidas en una espiral donde no tienen opciones ni salida. De abuela, madre, claro, hija, que están metidas en ese contexto de pobreza, que no terminan de salir por mucha ayuda que se le pueda ofrecer, ¿no? Y las ayudas, la estructura de las ayudas muchas veces es para salvaguardar momentáneamente o cubrir momentáneamente, pero no se están creando realmente o cuidando un sistema de protección social que ayude a las personas a recuperar su proyecto de vida o a construirlo desde cero, porque a lo mejor nunca han tenido esa experiencia, porque ya vienen heredando esa situación donde nunca han tenido un hogar, donde nunca han podido construir o educarse o trabajar en un contexto que normalizara su situación. ¿Y hay quien sale de la pobreza? ¿Hay quien sale del sinhogarismo? ¿O el sistema no está hecho para que una persona salga? Sí, hay ayuda, muchas ayudas, pero para que termine saliendo de esa situación. Cuando analizamos los casos con éxito que han podido salir adelante, nos hemos encontrado que realmente lo que ha proporcionado realmente una alternativa a la persona son las redes de apoyo que tiene la persona, tanto familiar, muchas de ellas no tienen esas redes familiares, como las ajenas, que sean positivas, es decir, que realmente ayuden, colaboren y entiendan la situación de la persona y que vayan ayudando en ese contexto. Es verdad que los recursos son necesarios, los recursos materiales y el acceso a ayudas es necesario, pero también es necesario el acceso a formación y preparación para la empleabilidad, para poder conseguir normalizar una vida normalizada con ingresos, con hogar, con un proyecto de vida normalizado. Antonio, cuando hablamos de los resultados de este estudio, Mujer y Sinhogarismo, ¿existe un perfil concreto de la mujer en esta situación o no? Aquí puede haber mujeres casadas, mujeres solteras. Era lo que hablábamos. Mujeres jóvenes, claro, mujeres más mayores. Al final estamos hablando de trayectorias de vida completas, por lo tanto, empiezan siendo niñas, terminan siendo adolescentes o jóvenes con parejas que a lo mejor son violentas con ellas, o vienen ya de contextos de violencia, reiteran o repiten ese tipo de relaciones mientras se encuentran en situaciones de exclusión social y no hay un perfil fijo. Hemos encontrado a personas que nos relatan que desde niñas, ya con 60 o 70 años, han vivido todas estas situaciones, o personas con condicionantes como discapacidad o la procedencia, personas que se han trasladado, que empezaron a tener una vida aquí, que han perdido todo ese apoyo, que no tienen red de apoyo familiar y que encuentran dificultades también por otras condiciones como la edad, la procedencia o la situación de salud. ¿Qué está fallando, Antonio? Una mirada estructural del modelo de sociedad que queremos. Necesitamos revisar realmente qué es lo que necesitan las personas que se encuentran en esta situación, porque son el reflejo de lo que está fallando en el sistema. Si una persona que sufre violencia de género durante toda su vida, deberíamos revisar realmente los programas de atención de violencia de género y todo el sistema de protección social desde la infancia también, porque lo que nos relatan es que vienen ya con todos esos contextos. Y las situaciones de precariedad, tenemos que entender que hay medidas que han funcionado, como el ingreso mínimo vital o la renta básica, que puntualmente han podido frenar que muchas personas empeoraran sus condiciones de exclusión social, pero realmente lo que hay que crear es una estructura social en general, no solo en la respuesta de la protección social, que dé respuesta a todas las necesidades de cualquier persona. Es decir, una persona necesita acceder a un hogar en unas condiciones y en una cuantía adecuada a los ingresos que tiene. Tiene que tener un sistema de salud que responda. La salud mental nos preocupa mucho también, muchas veces, sobre todo en el caso de las mujeres con todas estas trayectorias, la respuesta de un modelo sanitario, social que sea más comunitario, que ha quedado pendiente de los años 90 y que no se ha cumplido. El sistema educativo que tiene que implementar y ayudar a que nadie se quede atrás, porque es lo que permite que la persona pueda construir su futuro. Y todos estos contextos al final es un conjunto de toda la sociedad. No solo tenemos que remodelar el sistema de protección social, que necesita ayuda y que tiene que ser remodelado, sino que toda la estructura social tiene que revisar realmente qué queremos defender como sociedad. Claro, y todo eso no se consigue de la noche al día. Todo eso se empieza a trabajar desde ya, para ver unos frutos dentro de cuánto tiempo. Le leía a usted mismo hace pocos días que decía que Europa viene haciendo un seguimiento de la situación de la pobreza y que parece que esto va en progresión.
Sí, por ejemplo, el informe, hay dos informes que yo tengo de referencia sobre la Comunidad Autónoma de Canarias, que es tanto el de FOES en el 2022 como el de la IAPN, que lo publicó en octubre del 2024, donde seguimos hablando de las mismas cifras de pobreza en la comunidad autónoma y que a nivel nacional seguimos atascados en los mismos puestos. Estamos en la segunda comunidad autónoma a nivel nacional con el mayor índice o tasa de personas en riesgo de exclusión. Y yo invitaría a que la gente pudiera leer esos informes porque relatan muy bien las realidades que nos estamos encontrando, los costes de vida, las carencias al poder acceder a la vivienda o sostenerla, los gastos de las unidades familiares para poder cubrir todas las necesidades de la familia, incluso cosas más que le damos menos importancia, pero que también es importante, la posibilidad de poder coger unos días libres o de vacaciones con la familia, que también es una condición necesaria y saludable para la salud mental de toda la familia también. Pues eso son dificultades que se van sumando en todos estos porcentajes. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir hace tantos años que no puedo cogerme unas vacaciones, ¿no? Exacto. Porque encadena sí o sí, obligatoriamente, un trabajo tras otro por la situación económica familiar. Oíamos hace ya varios años la figura del trabajador pobre. Esa figura, imagino, desgraciadamente, Antonio, que ya está más que asentada. Sí, por desgracia sí. Y incluso nos estamos encontrando que personas con las que hemos ido trabajando durante varios años en situación de calle, que han empezado a acceder al empleo. Hemos visto zonas que a lo mejor del 100% de las personas que estábamos atendiendo, un 30% estaban accediendo a empleo, no pueden dejar la calle. Porque los ingresos y las condiciones que piden el mercado de acceso a vivienda es imposible para ellos. Entonces, al final, las personas están renegadas a seguir sosteniendo, manteniendo la misma situación, incluso aunque han puesto todo de su parte para poder mejorar las condiciones. De ahí que tengamos que tener esa mirada más amplia y ver cómo afectan todas estas situaciones a toda la ciudadanía, que al final va a afectar a mucha de la ciudadanía. Pues esperemos que sí, que empecemos a tener esa mirada más amplia y ver lo que sucede a nuestro alrededor. Me imagino, Antonio, que van a seguir con estos estudios. Me imagino que este 2025 también van a ustedes ir observando la situación en base a ese número de mujeres del año pasado, ver cómo se comporta esa cifra este mismo año, ¿no? Sí, hemos concluido la recogida de información justo en la primera semana de enero. Todavía hay fuentes que están aportando sus datos y nuestro interés es que en el primer trimestre volvamos a sacar el informe anual sobre exclusión residencial extrema en Tenerife. Pues estaremos muy atentos a ese informe. Le agradezco a Antonio Díez, coordinador del estudio Mujer y Sin Hogarismo de Cáritas, que esta noche haya pasado por Canarias al Día al repaso. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.